están, hermanos? Nuevamente aquí soy el pastor José Ortega de la Iglesia La Casa de Poder. Estamos en Cristianismo para Todos y estamos ahora en un curso que es Introducción al Cristianismo. Estamos en nuestro episodio número 10 que le hemos titulado Poder Interior. Como te he explicado, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es que este poder se tiene que manifestar? Porque no basta solamente con que creamos, ¿no es cierto?, que existe poder. Obviamente el punto de partida es que creas que Dios es todopoderoso. Pero a lo largo de su ministerio en la tierra, Jesús manifestó el poder de Dios. Y tenemos diversos pasajes bíblicos en los cuales el apóstol Pablo explica que el Evangelio es poderoso y que se tiene que ver ese poder, ¿no es cierto? Tiene que manifestarse. Lo vimos en el episodio anterior, en el episodio 9. Entonces, hoy día vamos a centrarnos un poco, porque esto es un tema bastante amplio, acerca de las básicas o las más evidentes manifestaciones del poder de Dios dentro de nosotros. En el siguiente episodio veremos ese poder de nosotros hacia afuera. Vamos a hablar un poco acerca de los dones del Espíritu y acerca de cómo es que ese poder de Dios es visible hacia afuera. Ahora vamos a hablar de poder interior, de cómo es que debiera y en qué cosas se va a manifestar el poder de Dios en la vida de un creyente. En primer lugar, todo esto se enmarca dentro de lo que se conoce como el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque como ya hemos explicado, dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Pero también hemos dicho que nosotros estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu. Somos uno en el Espíritu con Cristo Jesús. Entonces, esa actividad del Espíritu de Dios dentro de nosotros produce algo. ¿Te acuerdas que habíamos visto en la tercera carta de Juan que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, ¿no es cierto? Bueno, entonces esa prosperidad del alma quiere decir que nosotros vamos a ir cambiando con el trabajo espiritual, con el contacto con Dios por medio del Espíritu, por medio de la oración, la alabanza, la meditación de la palabra, va a haber una transformación interior. Dios quiere que seamos mejores personas, que nuestra alma prospere. Todo esto, ¿dónde se enmarca? Se enmarca en lo que se conoce como el fruto del Espíritu. No es que el Espíritu Santo va a dar un fruto o que van a haber frutos del Espíritu. Algunos no lo leen bien la palabra habla del fruto del Espíritu. Es decir, la actividad del Espíritu Santo dentro de ti va a producir un fruto. ¿Dónde? En tu alma. Vamos a ir a Gálatas 5, 22, 23 para estudiar lo siguiente. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, obviamente va a haber un curso también, vamos a tener un curso acerca del fruto del Espíritu, en el que vamos a hablar sobre el carácter, fundamentalmente. No es el único pasaje bíblico, obviamente, pero cada una de estas manifestaciones del fruto del Espíritu la vamos a estudiar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, buena fe, ¿no? Sin embargo, quiero que sepas que esto es lo que debe producir en ti y debe ser evidente hacia los demás. Jesús dijo que en esto conocerán que sois mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros, ¿no? Entonces el amor, por ejemplo, pero es un amor que no es un amor romántico, sino es un amor sacrificial, por ejemplo, que es el principal distintivo del cristiano. El cristiano está capacitado para sacrificarse por otro. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Cristo, eso es lo que está dentro de nosotros. Entonces, poco a poco nosotros, de ser completamente orgullosos o egocéntricos o ególatras o de pronto amarnos a nosotros mismos, dedicarnos a nosotros mismos, vamos a irnos convirtiendo en personas que somos capaces de sacrificarnos por lo demás, pero para eso se necesita un poder. No es algo que tú lo haces en tus fuerzas. Hay un grave error en la iglesia hoy en día, cuando se cree que esto es un esfuerzo tuyo, entonces se aplaude, ¿no? Uy, mira cómo se sacrifica por otros. La verdad no, porque la gloria es de Dios, porque antes no lo hacíamos, porque seguramente no formaba parte de nuestra naturaleza, pero ahora nuestra alma va cambiando por ese trabajo del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Obviamente en la medida en que tengamos actividad espiritual. Si no tenemos actividad espiritual, entonces solamente estamos en nuestras fuerzas, no nos estamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, el poder de Dios actuará en nosotros, capacitándonos para ser mejores personas. ¿Cuál es lo primerito que se va a notar? El amor, es decir, la capacidad de sacrificio por los demás, porque cuando se habla de amor en la Biblia, la palabra griega es ágape. Y ese ágape es amor sacrificial, capacidad de sacrificio por otros. Muy bien, entonces aquí dice, por ejemplo, amor,
gozo, ¿no? La persona creyente es una persona gozosa, no es una persona que vive amargada, que vive pensando en el pasado, en sus problemas, sino es una persona que está tan confiada en Dios y su poder es evidente dentro de la persona, que ese poder es el que permite que nosotros estemos llenos de gozo, ¿no? En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, esta es otra característica del creyente. A veces el cristiano, cuando no entiende esto, piensa que su función o que lo normal para él como persona espiritual es andar serio, ¿no? Agestado. Aleluya, hermano, sí. Sí, entonces, nada que ver, porque la persona que sabe que está en paz con Dios, que tiene su conciencia limpia, que se dedica a buenas obras, es una persona que está llena de gozo siempre. Vamos a ver después un episodio particular y específico acerca del gozo, cuán importante, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, les decía, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. No lo dice por gusto, no es porque a mí como pastor me guste que mi gente esté gozosa, no, porque si no los veo gozosos, quiere decir que hay un problema dentro de ellos, hay algo que está pasando. Y claro, el psicólogo del mundo podría decir, es normal, ¿quién no está preocupado? Sí, en un creyente no es tan normal. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Si ya el enemigo, la opresión, los problemas de la vida han logrado quitarte el gozo, ya estás en un problema serio porque definitivamente espiritualmente estás debilitado. Y muchas veces no se dice esto en la iglesia, ¿no? No es que el pastor le fastidie que alguien esté con cara gestada, no, pero es una persona que está todavía en sus problemas, en sus debilidades, en sus opresiones, es una persona que no está recibiendo el poder de Dios adentro. El poder de Dios nos permite ser personas gozosas. ¿Qué más? ¿Qué otra actividad realizaría el Espíritu Santo dentro de nosotros? Es bien importante que lo sepamos. Vamos a ir a Juan 14, 16. Como te digo, luego regresaremos al fruto del Espíritu en otra lección especial acerca del fruto del Espíritu dentro de nosotros. Avancemos un poquito más. Juan 14, 16 nos dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo para morar en nosotros, y dice, Él os dará otro consolador. Porque en ese momento, ¿quién estaba actuando como consolador? Jesús. Jesús es el que había venido y Él estaba predicando, sanando, trayendo consuelo, esperanza. Pero Él dice que se irá, ¿no es cierto?, cuando él ascienda, y dice que Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Un creyente tiene la presencia del Espíritu que le da consuelo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo imperfecto. Somos más que vencedores, estamos llamados a tener victoria, pero a veces es inevitable que pasemos por circunstancias que no hemos previsto o que de pronto se han suscitado, y Jesús ni Dios nos engañan nunca en el sentido de que nos digan, bueno, ya recibiste a Cristo, estás yendo a la iglesia, ahora tu vida no va a ser un paraíso, nunca vas a tener problemas. No, sí hay, obviamente hay menos problemas. ¿Por qué? Porque ya no estás pecando, ¿no? Entonces ya no te metes en problemas porque la paga del pecado es muerte, pero no basta con que no te metas en problemas, todavía hay otras personas en la tierra y tenemos un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, todavía hay la posibilidad de que haya problemas, muchos menos. Definitivamente un creyente, por ejemplo, un verdadero cristiano nacido de nuevo, pues no va a tener un problema de que se emborrachó y que lo metieron preso o que se accidentó, porque obviamente no toma, porque no anda en ese tipo de reuniones de madrugada, entonces, y tiene cuidado con los demás. Entonces, no hay forma, por ejemplo, ya ahí se evita muchos problemas, ¿no? Probablemente un creyente no va a tener un problema que se agarró a golpes con alguien, ¿no? Y le hizo daño, porque somos personas pacíficas y no necesitamos llegar a las manos para confrontarnos con alguien, ¿no? O sea, entonces nos evitamos ya muchos problemas, pero vamos evitando muchísimos problemas, ¿no? Aprendemos a no vivir en el pasado, aprendemos a perdonar rápidamente, entonces hay menos problemas, pero pueda que aún por el hecho de estar en un lugar como es la tierra, donde existe todavía pecado, podamos pasar por algunas circunstancias, ¿no?, problemáticas, inclusive dolorosas o inclusive trágicas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que decir? Si es que nos toca vivir una situación dolorosa, una situación trágica, ¿Dios me ha abandonado? Entonces, ¿dónde está Dios? No, porque el que te debe consolar es el Espíritu Santo que habita en ti. Es parte del poder de Dios. Yo te cuento como testimonio personal cuando falleció mi madre, y ya te imaginas cómo puedo yo amar a mi madre, pero sin embargo cuando ella fallece yo estaba fuera del país y tuve que regresar. Estuvimos con mi esposa viajando más de 24 horas para poder llegar, y cuando llegamos ya era el velorio, ¿no? Entonces
Pero yo estaba lleno del Espíritu, estaba permanentemente orando, estaba siempre hablando la palabra de Dios, estaba completamente lleno de Dios. Y no sentí realmente ese dolor porque sabía que mi madre estaba con el Señor. Y mi familia me preguntó, me dijo, ¿cómo haces para no estar así, pues todo desesperado, alicaído, destrozado? Más bien estás, cuando tú vienes es que nos da como una especie de gozo, como una especie de aire acondicionado. Es que era el poder del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, el Consolador es el Espíritu de Dios, es poder de Dios, no son buenas intenciones, no es que pongas de tu parte, no es que te esfuerces en consolarte o en tener consuelo, no, es Dios el que te va a consolar, depende de nosotros, porque si nosotros nos metemos a la carne, si nos pasa una tragedia y lo que hacemos es comentar el problema, hablar, deprimirnos, encerrarnos en nosotros, entonces Dios no va a operar, pero si el poder de Dios está en nosotros, eso nos va a traer consuelo. ¿Qué más? Otra capacidad poderosa de Dios dentro de nosotros, el enseñar. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y en 1 Juan 2:27, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros adentro, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Entonces, aquí nos está hablando de un tipo de enseñanza. No es de que el Espíritu Santo dentro de ti te va a enseñar matemáticas o química, ¿no? Medicina, no, sino entender las cosas espirituales, esa capacidad de poder entender. Pablo oraba por espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Entonces, ese entendimiento espiritual viene de parte del Espíritu Santo. Nadie más lo puede hacer. Ningún santo que haya muerto antes o ninguna deidad religiosa lo puede hacer. Solamente el Espíritu de Dios. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios? Él habita en ti. Ahora, esto es un asunto de fe. Tú tienes que creer. No, mira, yo tengo el Espíritu de Dios y Él es el que me está enseñando, me va a enseñar las cosas, voy a entender, voy a comprender las cosas. Entonces hemos visto, en primer lugar, el fruto del Espíritu, luego hemos visto el consuelo del Espíritu, ahora estamos viendo la enseñanza del Espíritu y vamos a ver uno más, porque esto es una introducción al cristianismo, no lo estamos desarrollando a profundidad, la guianza del Espíritu, ¿no? Vamos a ver cómo es que nosotros podemos ser guiados espiritualmente. Y esto no tiene límite, podemos ser, cuando vemos la vida de Jesús, vemos cómo era guiado por el Espíritu y era el Espíritu que lo iba guiando en su en su caminar aquí en la tierra, ¿no? Y no tenía una lógica de pronto humana, pero cuando vemos todo lo que había hecho Jesús, entendemos que hay una lógica divina, ¿no es cierto? Entonces, la guianza del Espíritu es fundamental para nosotros los creyentes. Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Acá nos está hablando, hablará todo lo que oiga, es decir, el Espíritu de Dios es de Dios, entonces sabe todas las cosas de Dios y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, no quiere decir que nosotros podamos adivinar el futuro, pero hay cosas que Dios te quiere revelar, de cosas que van a suceder, no para asustarte, sino para que te prepares y puedas tener victoria, o de cosas buenas también que van a venir. Entonces, esa guianza del Espíritu es sobrenatural y el límite lo pones tú, en la medida de tu fortaleza con Dios, de que tú te fortaleces, que el Espíritu de Dios opera en ti, te va a guiar de manera sobrenatural para tomar decisiones, te va a guiar cuando no conoces un lugar y quieres llegar. Es divino, es sobrenatural. El límite lo pones tú. Si tú dices en tu mente, no, a mí Dios no me puede guiar de esta manera, bueno, no te va a guiar porque es un tema de fe. Pero si tú lo crees, ahí tienes la Biblia para que veas cómo realmente Dios iba guiando a todas las personas nacidas de nuevo hacia diversas cosas que muchas veces la mente ni siquiera las entiende. Ahora, con esto no digo que somos gente rara ni robots, ¿no? Que salimos a ver dónde me dice Dios que debo ir. No, no va por ese lado. Es una guianza sobrenatural que viene dentro de nosotros. Es poder de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. Entonces, es una característica de todos los cristianos ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, acá lo presenta al revés, ¿no? Si tú ves a alguien que es guiado por Dios,
ese es un hijo de Dios, ¿me comprendes? ¿No? Entonces, esa guianza, como te digo, no tiene límite en realidad. Nosotros vas a encontrar cristianos que son muy guiados por el Espíritu y otros no. No es porque Dios no quiere guiarlos, sino porque esa persona ha desarrollado esa capacidad espiritual de poder ser guiado en sus reuniones, en sus actividades, en lo que habla, en las decisiones que toma, a los lugares donde va. La guianza del Espíritu es fundamental en la vida cristiana y es una manifestación del poder de Dios, es poder. Y finalmente, ya para terminar, Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esa es la gran diferencia. La gente muchas veces no entiende y confunde y agarra cualquier versículo del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, lo que era para Israel, y lo traslada a la iglesia, cuando no entiende de que una de las grandes diferencias entre la iglesia e Israel es que ahora en la iglesia, los creyentes nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu dentro de nosotros que produce ciertas cosas que no las podía tener un israelita, alguien del pueblo judío en el Antiguo Testamento. No lo podía tener, por más que estuviera y sea el pueblo de Dios. Nosotros sí, porque ahora esta es una característica de la iglesia, el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Somos templo de su Espíritu y eso produce algo. Una de las cosas es la guianza sobrenatural. Vamos a continuar un poco con ese tema y más adelante vamos a tener un capítulo específico acerca de guianza. Hay muchos más pasajes, pero esto es una introducción. Quiero que tú sepas de que Dios quiere guiarte sobrenaturalmente, quiere consolarte, quiere enseñarte y quiere cambiar tu carácter también. Y esto es poder de Dios, poder interior. Esto no es casualidad, no es tu esfuerzo el que lo va a lograr. Tú por más que te esfuerces no te va a guiar el Espíritu, ¿no? Ni por más que te esfuerces vas a comprender eso, sería en la mente. Acá hablamos de enseñanza divina, sobrenatural, espiritual, cambio de carácter por el trabajo de Dios interior y la guianza por medio del Espíritu. Hemos terminado nuestro episodio 10, Poder Interior. Espero que nos sigas acompañando en cada uno de nuestros episodios. Yo soy el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder aquí en Lima, Perú. Y esto es Cristianismo para Todos. Muchas bendiciones, espero que estés bien. Ya nos vemos en el siguiente episodio.